Amigos, familia, pandilla, Ripsider, yo soy Tren. Gracias por volvernos a sintonizar, pandilla. Un nuevo video. Van a quedar impresionados tanto como yo estoy en estos momentos. No les platico más. Acompáñenme a conocer de quiénes, vénganse. Pues como ya se los dije, pandilla, el día de hoy el señor Andrés nos invitó muy amablemente a conocer sus acuarios, los cuales ya nos había dado una previa en unas fotos que nos mandaron. Pero créanme, tenerlos aquí enfrente es un mundo completamente distinto a lo que yo me imaginaba que podría ser. ¿Cómo estamos, señor Andrés? ¿Cómo andamos el día de hoy? Cuenta la pandilla, saluda primero. Saludos. Saludos a todos. Cuéntanos un poquito, señor Andrés, más o menos cuánto tiene ya en el hobby, empezando desde, si es que tuvo acuarios de agua dulce, hasta hoy en día. Tengo aproximadamente cerca de 20 años ya en el acuarismo. ¿Empezó con acuarios de agua dulce? Con puros peces de agua dulce empecé. Puras cebritas y japonesitos. Y en algún momento cuando usted empezó, ¿llegó a imaginarse tener estos acuarios? Realmente no. Sí tenía yo una meta. Pero nunca pensé tratar de llegar a lo que tengo. Que siento que no es mucho, pero me encanta. Me encanta y aquí estamos. Perfecto. ¿Quieren ya conocerlo, pandilla? Vamos a que el señor Andrés nos muestre estas joyas de arrecife que tiene en su casa. Vénganse. ¿Cómo vieron, pandilla? ¿Cómo vieron este cacho de arrecife que está de no manches? Y este es el primero, ¿eh? Ahorita vemos el otro. Más o menos, ¿cuánto tienen sus piezas con usted, jefe, aquí en este acuario? Esos platotes, ¿cuánto tiempo tienen con usted? Pues los platos aproximadamente tendrán unos 3 años más o menos. Los compré muy chicos, fraccitos. Okay. Y han crecido muy bien, muy bien. El coral más longevo, más viejo que tenga aquí, ¿cuál es, jefe? El coral más viejo que tengo es un hammer blanco que tengo al fondo. Ok. Ese es el más viejo que tengo. Ok. Con esta burbuja, ¿cuánto tiene aquí, jefe? Porque está impresionantemente gigante. Esa burbuja tiene 1 año y medio. Año y medio, ok. Y en 1 año y medio creció así, wow. Wow, wow. Pero bueno, aquí lo que nos interesa un poquito a la banda para que aprendan un poco más. ¿Nos podría mostrar
todo el equipo que usted maneja para poder tener resultados así, jefazo. Ok, con gusto. Sí. Primero que nada, ¿qué le parece si empezamos con las lámparas? Ok. Vamos un poquito aquí atrás, pandilla, porque como pueden ver, es un acuario de doble vista. Se puede abrir de ambos lados para que estemos más cómodos. Platíquenos qué pasó, ¿de qué va su iluminación? ¿Qué tipo de iluminación maneja usted? Yo aquí manejo 180 LEDs de 3 watts. Ok. Mantengo 28 LED de 10 watts Ok. en Royal Blue. Y mantengo unos complementos, unas lámparas que metí complemento como de luz de luna. Esa es toda mi iluminación. Es lo único, como tal, no es una lámpara, por No. así llamarlo, de marca, la mandó a hacer con alguien, usted la hizo. No, la mandé a hacer con alguien, pero no me gustó mucho y la mandé a modificar con otro amigo. Ok. Y así es como quedó. Pues miren, pandilla, aquí nos muestran que no forzosamente la marca o el precio hace la diferencia con las demás. Miren, son LEDs, la verdad que muy casuales, ¿verdad? Que Sí. no hay algo como que diga... Básicos. Exacto, son LEDs muy básicos. Inclusive estas son las tiras que le venden como para casa y todo Como eso. para casa, sí, exacto, ¿verdad? sí, y esa yo la ocupo como luz de luna y créeme que se ve muy padre, ¿eh? Ok, son azules, ¿verdad? Sí, son azules. Y con estos LEDs también usted ve que se abren los corales en la noche, ¿sí? Sí, no, Wow. se ve muy bien, ¿eh? Wow, miren, pandilla, para los que a veces piensan que gastar mucho es la solución. Aquí el buen don Andrés ya nos acaba de dar un tip milenario. Ahora vamos a conocer su zoom, vénganse. Continuamos con el zoom, pero miren, antes ya nada más. Don Andrés es amante de los animalitos, vean nada más esta chulada. ¿Qué tipo de ave es, señor Andrés? Es un agaporni. Agaporni, miren nada más. Muy tranquilo, no se escapa, no nada, ¿verdad? No. ¿Cuál es su alimentación del...? Él le gusta la fruta, un poco de verdura y semillas. Ok, perfecto. Le gustan mucho las semillas. Miren qué chulada. Y hasta luego se mete a bañar conmigo. ¿Y tiene nombre de plano? Sí. ¿Tiene nombre? Sí, se llama Gali. Gali, ¿qué pasó, Gali? Miren qué chulada. Qué chulada. Ahora sí, a lo que nos truje. Vamos a abrir el zoom del... Vean nada más esto. Vean esa chulada. Está hermosísimo. Este es el sistema de filtración del buen don Andrés, el cual nos va a explicar ahorita de forma rapidísima. Bueno, no tan rapidísima, nos va a explicar de qué va. Primero que nada, su caída, ¿dónde está? Es de este lado, Es ¿verdad? de este lado. Pasa por la caída y ¿qué es lo que podemos encontrar aquí en su sombra? Aquí en la pura caída nada más tengo un calcetín, no tiene nada. Solo es puro calcetín. Ok, Caída del agua. Pasa por un bloque ok. Marine Blue que ahí tengo. Ajá, Y alga caulerpa y alga chaeto. ok, Ya de ahí tiene otra caída. Igual pasa por piedra. ok. Está el calentador y ya de ahí al skimmer. ¿Qué skimmer es, jefe? Porque es un monstrísimo. ¿Qué skimmer es? Es un Regal 250. Ok. Es bellísimo. Regal 250 es de Red Devil, si no mal Es recuerdo. Es un Red Octopus. Octopus, perdón, Sí. Octopus. Más o menos, para que la pandilla se dé una idea de cuánto cuesta un monstruo de esos, ¿en qué precio oscila? Ahorita la otra vez lo estaba cotizando y está de 16 a 17 mil, 15 mil, varía, pero Ok. no pasa de ahí. Pero menos de 15,000 pesos Menos no de lo pueden 15,000 encontrar. no creo. Perfecto. ¿Y si lo recomienda para el trabajo que hace, jefe? En realidad para mí sí, es muy bueno, no he tenido problema, ¿no? Perfecto. ¿La forma de calibrar es fácil o si Eh, es un complicado? ¿Qué cree que a mí yo no tuve problema para la calibración, Ok. Pues miren, pandilla, cuando quieran un acuario así de grande, porque también, bueno, por todo lo que hemos visto, tiene bastante coral, tiene bastante pez, entonces necesita un sistema de filtraje idóneo. Y pues qué mejor que con un equipo de primera, tal vez no en lámparas, que para él son, la verdad, muy eficientes, pero sí en el zoom siempre es recomendable tener buen equipo, ¿verdad, Sí, jefe? sí, eso es lo principal, le llaman el pulmón del acuario. Correcto.
Después tenemos la bomba de subida. Una bomba de subida. ¿Cuál es la bomba que usted maneja? Una Coral Bot, Es una la 9000. Ok. Esta silenciosa, Es da silenciosa, lata. no, solo da lata cuando baja el nivel del agua, que se me olvida echarle al autorrellenador. Ok. Empieza a chillar, pero porque se apaga, Pero sin problema. pero sin problema. Miren, aquí tiene su autorrellenador. Esta es la bombita con la que Sí. cuando el agua cae, el sensor que vemos aquí atrás baja, en automático se prende y de aquí empieza a autorrellenar agua. ¿Usted ocupa agua de ósmosis, jefe? Sí, Perfecto. agua de osmosis. Y por último tenemos dosificadora, que es Coral Box, ¿verdad, jefe? Sí. 4 canales. ¿Este en qué precio oscila aproximadamente? Ahorita está como entre 2000 y 1800, ahí anda más o menos en ese Aproximadamente. precio. Y pues aquí obviamente donde tiene calcio, que es lo que podemos ver aquí que adita, calcio, magnesio, alcalinidad. Y la cuarta, Sí. ¿qué Es adita? nitrato de potasio también. Nitrato de potasio. Esto lo ocupa para, Subir los nitratos porque luego me bajan mucho. le baja mucho. Sí. Usted sí, regularmente, para que la banda muchas veces nos pregunta eso, regularmente usted en cuánto tiene sus parámetros, ¿cuáles son los números que maneja usted en parámetros? Yo en nitratos aquí yo manejo 10. Ok, En fosfatos 0.3. ok, Alcalinidad manejo 9.5 a 10. ok, Calcio lo manejo en 420. ok. Y magnesio lo manejo en 1380. Ok, perfecto, pandilla. Ya ahora sí tienen los datos exactos del señor Andrés, para el cual ahorita se ve así porque le quitamos el filtro, si no nos íbamos a ver todos amarillos. Pero con esos niveles que nos está dando el señor Andrés, vean la calidad, vean el crecimiento y la coloración que tienen sus corales. Aparte de eso, ¿usted adita alguna otra cosa que fue como aminoácidos Sí, o algo así? sí, ¿De qué marca? Yo ahorita empecé a editar de Polilab. Polilab. Y les doy unas vitaminas diario Ok. de Siobi. Bueno, ahora también ese es otro de los secretos. Todos sabemos que Siovid es lo premium que hay. Ujú. Entonces, el señor Andrés, consciente, pero reviena sus corales, ¿verdad? ¿Este qué coral es? Este de aquí. Esa es una turbinaria. Turbinaria, ok. Vean nada más los platos, lo que les comentamos. El crecimiento, la coloración. La verdad es que están increíbles. Vemos también por acá que tiene conectado al mismo sistema una fraguera. ¿Es una fraguera? ¿Es Sí. otro acuario? Es una Cuéntenos fraguerita. un poquito de esto. Es una fraguerita. Esta es una fraguera para cuando alguna pieza se daña, la meto aquí y me ha resultado, aunque sea el mismo sistema, Ajá. me ha funcionado porque nadie la molesta, no hay mucha corriente, la iluminación no es muy alta y sí se han recuperado muchos corales. Ok, aquí veo que usa una bomba, un generador de olas de las... De los sencillos, Sencillos, ¿verdad? Creo que es un Coral Pro, me parece. Ok, perfecto. Es un sencillo. Como ven, pues sí, la verdad es que es un equipo muy sencillo. La ventaja de todo esto es como que va conectado al mismo sistema. Entonces, pues no hay que hacer doble aditamento, Sí, ¿verdad? ¿no? Que nada más es sacar sus cuentas y lo que requiera aditárselo, Aditar, ¿verdad? sí. Perfecto, ven, anémonas. Aquí de este lado no vimos anémonas, ¿verdad, jefe? No, de este lado no Nos tengo. platicaba algo que le pasó con una carpeta, ¿verdad? Sí, una carpeta, tenía yo una carpeta y la jaló un generador Ajá. y todos mis peces me los mató todos. Pues nada más para que llore la pandilla junto conmigo y con usted. ¿Qué peces son los que se le fueron, jefe? Se me murió un sojal, 2 púrpuras, 2 cirujanos azules, 3 amarillos, un tomini, un ángel de velo, 2 fosfeis y varios chiquillos que se me fueron también, mandarín, lábridos, se me fueron muchos peces. Entonces, Yo me mato. aquí a la pandilla nueva sí hay que decirles que mucho cuidado con las Con las anémonas, ¿verdad? sí, mucho cuidado, más con las carpetas, las condilactis, ¿no? Mucho cuidado. Por ejemplo, como que las primeras que compran me da carpetas Sí. con Dilactis, pues aquí el señor Andrés nos acaba de dar un tip, pandillas, si van empezando, abusado con ello. Vamos a ver qué peces tiene, vénganse.
poco de los peces que tiene el señor Andrés. Miren, tiene dos cirujanos azules o mundialmente conocidos como Doris. Un payaso, un conejo, un cara de conejo. Cardenal pijama. Cirujano escopas. Un cirujano púrpura. Un cirujano Tomini escondiéndose atrás de esta belleza de almeja. Con estas almejas, ¿cuánto tiempo tiene, jefe? Esa almeja tiene un aproximado de 2 años. 2 años. Las compró, me imagino, más pequeñas. Chiquitas las compré. Y vean nada más dense como de referencia el tamaño de los peces. Vean nada más el tamaño de esas preciosas almejas. No, está increíble. Tenemos un payasito. ¿Sabe el nombre de estos payasos, jefe? Gladiador. ¿Son gladiador? Sí. Órale, están padrísimos. Tenemos, por ahí vimos pasar un mandarín. Por aquí hay uno que... Por ahí, mira, aquí hay un gobio arenero. Por ahí vimos un mandarín, un lábrido, un coris amarillo, perdón. ¿Qué más? Una damisela cola amarilla. Te digo, por ahí vimos un mandarín. El payasito está allá abajo. Aquí tenemos, vamos a ver qué más tiene. Mira, aquí hay otro. Este se me fue el nombre. Creo que es un gobio payaso, algo así le llamaban. Sí, ¿verdad que es un gobio payaso? Un gobio payaso, sí. Que nos está contando aquí el señor Andrés que este gobio payasito, cómo se trae en jaque al pobre conejito que porque se le trepa y le pica le muerde las aletitas, ¿verdad? Sí. Vean nada más el tamaño de esto. Y que esto se dé una pasada con el de acá. A veces el tamaño no lo es todo, pandilla, grábense eso. A veces algo puede, ahora sí, valga la redundancia, bien dicen chiquito pero picoso, pero filudo. También otra cosa que me pareció súper, pues no sé ni cómo llamarlo, raro, qué sé yo. Yo pensé que este de acá era un Chalice Hollywood, pero no, es una pavona grandísima. Lo mismo cuando llegué de lejos, pensaba que esto era un zarco y no, pandilla, vean nada más, es una fungia ultra XXL. Vean nada más el tamaño de fungia que es, o sea, es como un plato de comida, ¿verdad, señor Andrés, más o menos? Sí, está grande. Y algo curioso, yo tenía mucho la duda de, bueno, las fungias, ¿cómo se reproducen? Se tienen que fraguear, sueltan hijitos, ¿cómo carajos es que salen más fungias? Pues miren nada más, nos estaba contando el señor Andrés que esta chulada la tenía aquí arriba. Cuando la cambió, esto fue lo que se encontró. Vean nada más. Una fungia pequeña bebé. Un junior de la de acá. Vean nada más qué belleza. Qué belleza. No. O sea, está padrísimo. ¿Y saben qué es lo más padre de todo esto, pandilla? Que este es el primer video, este es el primer acuario. Espérense que les mostremos el otro. Se los juro, yo cada vez que vengo a visitar a alguien ya ni me quiero ir. La verdad. Vean esta belleza. Está impresionante. Estas fueron las que me encantaron. Vean nada más. Esta es una Tridacna Maxima Gold. Y esta es una Blue. Ambas, recuerden, son filtradoras. ¿Qué quiere decir esto? Se alimentan pues de todos los residuos que haya en su acuario, popós de pescado, popós de coral, todo eso ellas lo filtran. También ayuda mucho como, pues sí, valga la redundancia, como sistema de filtraje para su acuario, pero dándole una vista preciosa. Todos los corales que tiene. Y nos comenta el señor Andrés que ha hecho unas podas de casi 9, 10 cabezas en todas sus eufilias, pues ya se imaginarán de qué tamaño está. Vean nada más esta. Este es un, si no estoy equivocado, es un Octospawn. Este es un Hammer Gold. Vean nada más el tamaño que tiene. Está increíble, pandilla. Ya lo encontramos, miren, aquí está el gobio mandarín. Chulada. Este es el famosísimo colibrí de mar.
Ya se metió, está un poco chiveado. Vamos a ver si lo grabamos por acá para que vean por qué se les dice colibrís. Vean la forma en la que aletea, espérense, dejen ver si sale. Vean su forma de aletear, aquí está. Por esta razón es que se les conoce como los colibrís de mar. Una belleza tanto en color como en la forma de nadar. Devil Finger. Aquí hay más, unas pasmacoras gold y unas verdes. Una colonia de Palis Jelly Park Jason Fox. Pues más eufilias, más platotes. Clavularia, si no estoy mal, es neón. Unos Duncan australiano, no sé si este sea el australiano o pero son dos tipos de Duncan diferentes. Hongo peludo, bueno, vuelvo a repetir, es doble vista y todo esto va conectado a este sistema de aquí, su fraguera. Pues aquí podemos ver un payasito marrón, bandas doradas, bellísimo, y un cirujano amarillo, pero el que le llaman cirujano amarillo mímico. Muy en lo personal, a mí me gustan más estos porque no son tan territoriales ni tan manchados como el azul, como el amarillo tradicional. ¿Vieron, pandilla? ¿Cómo vieron hasta aquí este video? Déjenos en los comentarios qué le parece. Creo que el señor Andrés fue muy conciso con todo lo que teníamos que saber de su acuario. Nos dio ideas padrísimas, ya vieron, no hay necesidad de una luz ultra carísima para tener una calidad en coral. Y pues bueno, vamos a parar hasta aquí este video porque créanme que los dos acuarios que el señor Andrés tiene son dignos de ver en su video cada uno. Seguimos aquí con el señor Andrés, pero ahora les tenemos una sorpresa un poco más subidita de nivel. Si esto les gustó, espérense a ver lo que vamos a filmarles para el próximo video. Recuerden, pandilla, yo soy Trent, suscríbanse, síganme en mis redes sociales. Nos vemos en el próximo video. Bye. Y recuerden, pandilla, 14 y 15 de noviembre, exposición Adictos al Arrecife en el Centro de Convenciones Tlatelolco. No olviden registrarse en la página Adictos al Arrecife o de lo contrario no se les permitirá el acceso. Nos vemos.